pero si la evaluación en los 3 planos, y siempre hay que ver más de un plano el T2, me habla de compromiso extraprostático, ya ahí pasaría a ser un PIRAT 5. Independientemente de que tenga el refuerzo, y ahí obviamente confirmamos la curva típica, pero no es esa información indispensable. Cuando tenemos lesiones muy grandes, que esto depende, ¿no? Yo un poco en mi práctica, que es un centro privado de gente en general, que se hacen muchos controles, no vemos tumores muy grandes, a diferencia del hospital, que a veces los vemos en tomografía, ¿no? Pero bueno, a veces cuando tenemos tumores muy grandes parecen difusos más que nódulos, porque claro, son masas que han coalescido nódulos que han coalescido en una lesión muy, muy grande, hipointensa, está invadiendo la zona de transición. En general, uno, no lo comenté antes, pero uno ve bien a veces la división por la pseudocápsula, acá no lo vemos, pero lo que les quería destacar es esta deformación del contorno. Esto claramente, esto obviamente debe ser algo que ustedes palpan muy fácilmente, ¿no? Pero ahí vemos esta deformación, irregularidad del contorno, que se extiende, que es bien manifestación de una franca extensión extraprostática. Y cuando vemos en el coronal, ahí vemos la lesión en el lado derecho y podemos ver que la pared de la vesícula seminal de este lado empieza a tener algunas zonas de compromiso, ¿no? Como ahí. O sea que estamos ante un T3B, un compromiso de la vesícula seminal. Acá, bueno, ya no importa tanto la difusión y demás, porque claramente es una lesión que uno lo ve morfológicamente muy avanzada, que curiosamente, cuando lo vemos, no es como uno esperaría un tumor tan grande, es bien brillante, es oscuro, pero no es notablemente brillante. Pero no hay que dejarse engañar por este aspecto, y si yo le pongo un ROI, un área de interés, seguro tiene un valor bastante bajo que indica bastante restricción, ¿no? Estos son otros ejemplos de tumores muy avanzados, donde, vean, estas imágenes hiperintensas es lo único que queda reconocible de la vesícula seminal izquierda, son pequeños focos de luz. Lo demás ha sido reemplazado y englobado por un gran tumor que ahí está infiltrando la fascia de Denonvilliers, fíjense, incluso teniéndose hacia el mesorrecto. Hay una adenopatía, más del grupo obturador interno, y bueno, una infiltración anterior difusa, periférica, y además vemos metástasis, que en general, bueno, obviamente son tumores muy avanzados, lo vimos en este caso, con compromiso de la vejiga. Esto es lo que se hacía antes, ¿no? Hoy ya no tendría mucho sentido porque el rol de la resonancia se ha dirigido más a etapas más tempranas, ¿no? Fíjense cómo está infiltrando ahí la pared de la vejiga, en forma difusa, y múltiples adenopatías. Las adenopatías. En general, los radiólogos seguimos siendo limitados para caracterizar los ganglios, ¿no? Los criterios que utilizamos para rotular un ganglio como patológico son morfológicos. El típico es el tamaño, un ganglio en rango adenomegálico que dependiendo de la región puede ser 5 milímetros, 8 milímetros, pero es muy poco porque sabemos que, típico ejemplo del testículo, un paciente con un ganglio pequeño puede tener micrometástasis y no las vemos. Pero a medida que el ganglio pierde la forma ovoide, típica u oblonga, y son ganglios lobulados, redondeados, irregulares, pierden la grasa del hilio, eso es típico de un compromiso. Pero sacando eso no podemos definirlo, incluso la difusión tampoco nos ayuda. Hace muchos años se describió un contraste que, en resonancia, que son partículas de hierro, superóxido, y ha demostrado ser muy efectivo para las metástasis. Después ese contraste fue comprado por un grupo de una universidad holandesa, la patente, pero estamos hace 2, 3 décadas y nunca sale en venta. Y claro, uno tiene que hacer una resonancia con ese contraste particular, que es distinto su comportamiento, porque cuando está el ganglio normal se pone negro, porque los macrófagos captan esas partículas de hierro, y si está infiltrado no se va a poner negro o va a tener áreas que están no negras. Pero bueno, eso es más... Todavía no está en uso masivo, ni creo que debe estar clínicamente aprobado. Esto es con contraste y vemos toda la infiltración difusa, la adenopatía, el compromiso metastásico, un cáncer muy avanzado. Bueno, ¿qué pasa después del tratamiento? Bueno, hay varias causas por las que disminuye la señal de la zona periférica. La radioterapia, ya sea radioterapia externa, braquiterapia, disminuye típicamente y hace que la anatomía zonal típica, que uno puede diferenciar en T2, no la vea más. Entonces ve todo oscuro. Entonces ahí no contamos mucho con el T2 para reconocer una lesión, ¿no? Ahí vemos lo que les comentábamos, el estroma fibromuscular anterior,
Esto es la pseudocápsula, perdón, pero creo que no lo mencioné, o cápsula quirúrgica, que es esta línea negra que separa la zona transicional a la zona periférica. Este es un paciente que tiene recaída bioquímica, fue irradiado. Típicamente reconocemos que ha sido irradiado porque la médula ósea se ve muy blanca, porque se infiltra de grasa, pero bueno, no vemos mucho más. Y cuando hacemos la imagen de difusión en el valor B alto se ve una restricción bastante importante que no disminuye mucho acá. El PIRAT no se emplea para la caracterización post-tratamiento. En general, solo es para pacientes virgen de tratamiento para investigar el riesgo de tener una lesión. Si ha sido tratada, no se usa PIRAT. A veces nos pasa que un paciente ha sido tratado y aparece una lesión. Uno no sabe si eso es un metacrónico que desarrolló un tumor 7 años después o es una recidiva del primero, pero independientemente de eso, formalmente, hoy por hoy el PIRAT no se dirige al tratamiento. Probablemente eso cambie en un futuro. Tampoco el PIRAT hace recomendaciones en cuanto a biopsia o manejo ulterior, ni usa datos como PSA, velocidad de PSA y demás. Eso obviamente lo hacen ustedes, pero en general, pero puede ser que cambie. El LIRAT, que se usa para el hepatocarcinoma, después se incorporó una categoría para las lesiones tratadas, ¿no? Así como el empleo de contraste no es tan decisivo en el diagnóstico del cáncer, de la lesión inicial, sí para recidiva, y eso ayuda mucho. Y muchas veces yo veo recidiva en tomografía, pacientes que tienen prostatectomías, con un buen bolo de contraste en los últimos cortes de tomografía, a veces uno ve un pequeño nódulo que se enciende. Y ahí sí es muy útil. Y fíjense en este mismo caso que estábamos viendo antes, cómo la imagen es más elocuente, la imagen dinámica post-contraste, que incluso la difusión, y obviamente más que en el caso del T2. Un paciente que había sido operado, una prostatectomía radical. Acá se ve una imagen nodular. A veces uno ve estos residuos. Yo sinceramente, a veces le pregunto a algunos colegas urólogos si a veces se deja un poquito de vesícula seminal a propósito o no, no sé bien, pero bueno, evidentemente esto es un resto de vesícula seminal que se ve en la imagen T2, y fíjense con contraste, esa era la causa de la recurrencia bioquímica y de la recaída de la enfermedad, ¿no? Qué bien que se ve con contraste la imagen, en este caso, incluso sin difusión. Otra próstata tratada. Cuando es braquiterapia tenemos un problema, estas semillas generan heterogeneidad del campo magnético y eso nos deteriora mucho las imágenes. Entonces, a veces tenemos suerte y a veces no, y es aleatorio, porque el comportamiento puede ser muy aleatorio, no es que el mismo paciente capaz que un día la vemos y otro no, pero las semillas de braquiterapia nos complican. Hay secuencias de difusión que tienen la posibilidad de disminuir ese artificio, que se llama no ecoplanar, pero en general es un problema, no tanto como la prótesis, pero dificulta. Otra próstata tratada, totalmente hipointensa en forma difusa. Vemos la hiperintensidad de la médula ósea. Con la excepción de esa hipointensidad uno no ve nada, pero cuando vemos el valor B alto hay restricción marcada, hay imagen oscura del mapa de ADC y refuerzo post-contraste, es decir, casi todos los elementos que sugieren que ahí hay un foco de recidiva. Este es un caso de hace varios años, pero habíamos empezado a hacer PET colina y, como siempre, cuando uno empieza, tiene esa curva de aprendizaje y tiene duda. Entonces yo veía hay un pequeño foco de captación, pero no estaba muy seguro. La verdad que yo esperaba una mancha blanca y me daba duda. Entonces lo bajé y le hice una resonancia, sin que se enteren mis empleadores. No, lo bajé y le hice una secuencia. Y solo T2, algo se ve en T2, pacientes irradiados, pero vean nuevamente la difusión, ¿no? Se ve mejor que en la colina. Está bien, voy a ser justo, estoy siendo injusto con el PET, porque estoy hablando de fluorcolina, que hoy ha caído un poco en desgracia, digamos, a favor del PSMA, ¿no? Pero simplemente para enfatizar que también sirve para recidiva local. Bueno, y también le dimos contraste, fíjense, tenía un refuerzo, pero este refuerzo no sería tan positivo, porque si bien correlaciona con el sitio, es dudoso. Vean que es parecido al contralateral, ¿no? Incluso hay algunos trabajos que han demostrado la inconsistencia entre mismos radiólogos a veces para definir el refuerzo en algunas circunstancias. Lo que yo les decía antes sobre la reproducibilidad, esto a veces no es una norma clara, hay casos grises o limítrofes que son más difíciles, ¿no? Esto vamos a pasar. Bueno, vamos a ver otros casos más. Acá tengo estas son próstatas difíciles, ¿no? Entonces uno está esperando la difusión. Hay nódulos de hiperplasia,
A veces la hiperplasia comprime el estroma fibroso muscular de forma asimétrica, entonces una parte puede estar menos deformada que la otra, pero en general los tumores transicionales lo que hacen es alterar el caos organizado y se ven como lesiones homogéneas e hipointensas. Después vamos a ver un ejemplo. Pero no son tan oscuras. Esto es poco probable un cáncer, algo tan oscuro en general. O es una calcificación, o es un foco de hemorragia, o a veces algo fibroso, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una zona periférica bastante difícil. Esta es la imagen post-contraste. Hay refuerzo, sobre todo del cuerno anterior, pero parte del izquierdo. También el derecho, no es nada del otro mundo. Pero realmente, sin la difusión, esta lesión, que es bien semilunar, nunca la hubiese detectado. Quisiera poder haber sospechado por la dinámica post-contraste, pero no creo. Sin embargo, tengo una imagen en la zona periférica que tiene una señal bien hiperintensa en la imagen de difusión, baja en la DC. Esto es un PIRAS 4, depende si lo mido. Si yo 1,5, ya arbitrariamente pasa a ser un PIRAS 5. Y algunos tumores son difíciles porque algunos son bien subcapsulares y pueden ser muy delgados, ¿no? Hay un lindo trabajo viejo de McNeil sobre el origen del cáncer, ¿no? Y ha habido un debate sobre si algunos originan debajo de la cápsula o no. En general se piensa que no, pero algunos son como si fuesen pequeñas colecciones subcapsulares y muy finitas. En este caso no es tan chico, a pesar de que su extensión transversal es bastante pequeña, ¿no? Esto para enfatizar el impacto que ha tenido la difusión y en parte explica por qué desde fines de los 80, sobre todo a principios de los 90, hubo algunos grupos, sobre todo de Estados Unidos, de la memoria, de la doctora Henry Rizak en San Francisco, que hablaban del aspecto, todo, pero no despegaba nunca resonancia de próstata. Hasta que fines de la primera década de este siglo, la difusión hizo que esto cambiara radicalmente y podamos detectar. Bueno, los tumores de la zona transicional lo que hacen es alterar el caos organizado. Entonces, donde hay un desorden que en cierta forma es anárquico pero predecible, uno ve una uniformidad. Entonces, cuando ve una lesión que es hipointensa, generalmente moderadamente hipointensa, muchas veces tiene forma semilunar, porque se piensa, y son de ubicación anterior, porque se piensa que los nódulos hiperplásicos los van empujando hacia adelante, y que tienen bordes mal definidos, es decir, acá probablemente veo su límite porque está el límite de la próstata, ahí porque hay un nódulo de adenoma, pero ahí es difuminado. Así es como se ve un cáncer. Esto es muy sospechoso, esto no es el caos organizado, ¿no? Y yo, como hacer una analogía, es como ver una persona vestida con traje en la Popular de Boca, eso no hay, es distinto. Y como esto es la zona transicional, obviamente se categoriza con el T2. Obviamente quiero ver la difusión, me ayuda, me da confianza, a veces define en algunas circunstancias, pero ya con esto es un PIRAS 5 porque mide más de 1,5 centímetros, ¿no? Fíjense, esta línea es el estroma fibromuscular anterior, como ahí casi ni se ve, porque ha sido comprimido y adelgazado. Siempre conviene ver en los tres planos, o en dos si se adquieren dos, porque una cosa que uno tiene que definir es si un nódulo tiene cápsula entera o no, y a veces puede verse parte de la cápsula en uno de los dos planos, entonces no hay que quedarse con uno solo. Acá esta imagen es muy sospechosa en los tres planos. Esta la imagen tiene marcada restricción, en general tiene restricción, en general. El problema en la zona transicional no es que un cáncer no tenga restricción, sino que tiene muchas veces restricción los nódulos benignos de hiperplasia, ¿no? Lo mismo pasa con el contraste. En general no refuerzan tanto como los otros, y esto se ha estudiado, los tumores que, bueno, como ustedes saben, muchas veces son menos agresivos, en la zona transicional o tienen menor grado, muchas veces tienen menor densidad microvascular, menos vasos, entonces no refuerzan tanto. Y si bien no tiene un rol el contraste en la zona transicional, a mí me ayuda a veces, porque si algo refuerza, pero no tanto como un nódulo de hiperplasia, más para mí que es un cáncer, ¿no? Pero bueno, eso es algo más que personal. Acá vemos otra imagen, esperen que vamos a ver todas. Esta es una imagen redondeada. Si yo hiciese caso a esta difusión, este nódulo tiene mucha restricción, es muy blanco. También refuerza bastante con el contraste, refuerza bastante. Pero cuando yo lo veo en el T2, es una lesión que no tiene las características de un cáncer, porque si bien no tiene cápsula, tiene un borde bastante neto y tiene una señal que no es tan hipointensa. Esto es un PIRAS, digamos,
Ahí sí se ve cápsula, fíjense. Ahí sí se ve cápsula. Y sobre todo si veo pequeños focos hiperintensos, todavía menos probable. Los cánceres no se ven hiperintensos, salvo rara vez los mucinosos. Ahora, uno cuando lee la clasificación de los cánceres y las modificaciones que se hicieron de punto de vista anatopatológico, no es tan raro un componente mucinoso, que tiene que tener un porcentaje, no me acuerdo cuánto, pero en realidad el cáncer mucinoso típico es hiperintenso en T1, pero es muy raro realmente. Uno, al menos yo no los veo en la práctica y quizá no me entero. Entonces, así se diferencia un cáncer en la zona transicional. Este es el caos organizado, que ahí se ha interrumpido, ha sido desplazado por una lesión, que es hipointensa moderada, o relativamente homogénea, de bordes difusos, muchas veces de forma semilunar, no siempre, de un nódulo de HPV que es redondeado y tiene cápsula. Y además tiene a veces pequeños foquitos hiperintensos. Hoy esto sería PIRAS 1 o 2 de acuerdo a que uno vea que la cápsula esté completa o no. Si la cápsula es completa, es nódulo típico, se llama, y es PIRAS 1. Si es incompleta o no tiene cápsula, tiene bordes netos, pero no tiene cápsula, es un atípico, se llama, y es un PIRAS 2. Si ese tiene restricción, pasaría a ser un PIRAS 3 de acuerdo a las modificaciones del 2.1. Acá vemos otra imagen, valor B alto de difusión, blanca, negra en el mapa ADC, tiene restricción, tiene refuerzo, puede ser un cáncer, pero fíjense esta imagen, listo, esto es un nódulo de HPV, porque es un nódulo redondeado perfecto con una cápsula hipointensa, un cáncer no tiene cápsula. Y vean cómo se proyecta por fuera. Cuando yo veo el sagital, esto es un corte bien alto en la base, las vesículas seminales, tengo la vejiga, parte de la base. Cuando lo veo en el sagital, está por fuera de la zona periférica. Bueno, porque algunos protruyen, extruyen, prolapsan y se manifiesta en la zona periférica. De hecho, creo que algunos de los nódulos que ustedes quizá alguna vez palpen y resulten ser el tacto y resulten ser positivos, quizás sean nódulos que se han extruido, que sean transicionales. Y es muy importante eso porque si yo digo, bueno, está en la periferia, uso la difusión, es un PIRAS 4 o 5. Pero en realidad es un nódulo transicional que ha extruido. A veces yo veo que surge de acá y crece, otras veces no, pero acá estoy seguro porque tiene la forma típica y sobre todo la cápsula hipointensa que uno sabe que un cáncer no tiene. Bueno, ¿es esto un tumor? Bueno, se parece a lo que estuvimos viendo. Esto es una imagen axial. Esto es un quiste del utrículo prostático que tiene esta forma típica, termina hacia un vértice hacia la región del verum montarum, que estaría ahí. Pero acá veo esta imagen que es hipointensa, moderada, homogénea, con bordes difusos, puede ser un cáncer, de acuerdo a lo que dijimos, pero está en la línea media, es una estructura anatómica que no tiene restricción de difusión, que tiene un aspecto variable y es el estroma fibromuscular anterior, que se ve así porque tiene un tejido fibroso típicamente. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero porque en general es una estructura que está simétrica en la línea media, que se extiende de base a vértice, va disminuyendo su extensión a medida que bajamos, se continúa con el músculo del detrusor y tiene una composición histológica similar, pero si tengo alguna duda veo la difusión y esto es un tumor y no tiene restricción. Además, no va a reforzar precozmente, si refuerza, refuerza tardío, porque siempre los tejidos fibrosos normales o patológicos refuerzan tardíamente. Pero bueno, esto es a tenerlo en cuenta porque a veces uno puede tener duda en un caso, ¿no? Sobre todo si es ligeramente asimétrica, si es ligeramente asimétrico el estroma fibromuscular anterior porque de un lado está más comprimido que el otro por los nódulos, ¿no? Bueno, acá también veo una hipointensidad en la base de ambos lados. Esto es un nódulo de HPV estromal. Digo estromal, ¿por qué? Porque tiene baja señal, es fibroso, hipointenso en T2. Estas son áreas de adenomas. Esto es bilateral simétrico. Cuando lo veo en el coronal, así se ve la zona central. Como les comentaba antes, es una especie de cono de base superior, vértice hacia el verum montanum, tiene baja intensidad de señal, es simétrico, homogéneo, pero podría ser asimétrico. Y los tumores de la zona central son muy, muy raros y, bueno, obviamente esto no va a tener restricción. Y acá tenemos otra cosa. Vean el grado de restricción que tiene esto. Es notable, es algo extremadamente blanco en la imagen de difusión y muy, muy oscuro el mapa de ADC, muy oscuro. Tiene mucha restricción. Tanto que hasta no parece un cáncer, es exagerado. Cuando lo veo en el T2, es decir, podría ser un cáncer, pero es demasiado. Cuando lo veo en el T2, es quístico, o líquido al menos. Esto es distinto a lo que estuvimos hablando, tiene bordes totalmente irregulares. Además, llama la atención la alteración de la señal de la grasa perivesical, periprostática, ¿no? Como si hubiese algo de inflamación. Cuando le damos contraste, refuerza la periferia. Bueno, así como en otro órgano se ve un absceso. Los abscesos
refuerza la periferia y tiene mucha restricción porque el líquido purulento evidentemente no es el medio propicio para que la molécula de agua difunda libremente. Entonces es un falso positivo potencial. En muchos órganos los abscesos tienen mucha restricción. Por tanto, restricción no es sinónimo de cáncer. Hay cosas benignas que tienen restricción porque lo que denota es un tipo de comportamiento de un tejido en determinadas condiciones de la ejecución de una resonancia, no la histología. En general sí, obviamente, los tumores tienen restricción en general, pero no es categórico, ¿no? Obviamente acá la clínica es muy importante, aunque a veces uno no lo sabe. Bueno, esta es una próstata también difícil. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno ve la zona periférica, está difusamente hipointensa, no hay nada focal. La zona tradicional tiene acá un nódulo que parece típico, está casi todo encapsulado, así que sería un PIRAS 1. Esto probablemente sea hiperplasia más estromal difusa. Este es el mapa de ADC. Este es a ver, se me mezclaron un poquito, perdón. Esta es la imagen dinámica donde hay un refuerzo y este es el mapa de ADC. Ahora ya me acuerdo, perdón. Bueno, este era un paciente que venía con cáncer, ahora me acuerdo. Este era el PET previo, pero claro, estaba en hormonoterapia. La hormonoterapia, la ablación hormonal, también es una causa de disminución de la señal de toda la zona periférica y pierde la disminución de señal. Y había respondido al tratamiento. Por eso acá se ve leve restricción, pero muy leve. No sabemos cómo era antes porque no tenía una resonancia pretratamiento, pero claro, lo que acá me sirvió para valorar respuesta al tratamiento en un método que es más disponible y menos costoso que un PET, ¿no? Bueno, como sabemos, muchas veces son multicéntricos los cánceres de próstata y a veces los vemos en resonancia y la lesión más importante se llama lesión índice, muchas veces es aquella lesión que tiene el mayor tamaño o el PIRAS más alto. Acá vemos una lesión en el pico posteromedial y posterolateral izquierdo, hipo con restricción y restricción, y otra en la base. Fíjense que la de la base la veo más oscura, tiene mayor grado de restricción. Sinceramente no lo sé porque no recuerdo su histología, pero es quizá esperar que esta sea una lesión quizá más agresiva por su mayor grado de restricción. Pero tiene dos lesiones que podemos verlas acá, una en el coronal, en la base, y la otra en el sagital, en el pico. Estas son también lesiones muy difíciles, ¿no? Acá vamos a repasar estroma fibromuscular anterior, zona transicional, pseudocápsula, zona periférica, y una lesión que está en el cuerno anterior, bien anterior, que tiene restricción, sobre todo más visible en el mapa que en esta valor B alto. A veces cuando es más visible, más oscura en una y menos en la otra, podría llegar a ser categorizada como un PIRAS 3, ¿no? Bueno, me acuerdo, a ver si era este caso, sí. Este era un médico que estaba muy asustado, se iba a ir a Europa, le aumentó el PCA, y en esa época no se usaba el PIRAS, entonces tenía esta zona. A veces esto sería lobar o difuso, o lobar, ¿no? Parece como algo lobar, si bien no es claramente un lóbulo. Realmente cuando uno ve un borde así recto no piensa que es un cáncer. Tiene un poco de restricción en el mapa de ADC, no se ve blanco acá. Realmente yo no me parecía mucho, pero estaba muy asustado, muy presionado, iba a viajar a Europa, entonces y me presionó, no le puse PIRAS, pero bueno, se punzó y no tenía nada, ¿no? Y fíjense, vino a los 2 años y no había nada. Y así se ve muchas veces las prostatitis, ¿no? Son zonas difusas, a veces lineales, otras veces en banda, muchas veces tienen una forma como si fuese un lóbulo y en general tienen ligera heterogeneidad, márgenes rectos y no tienen mucha restricción, y pueden reforzar, eso sí. Fíjense cómo a los 2 años tenía otra, del otro lado, que quizá era la secuela de la biopsia previa, ¿no? Porque ves como una cuña, ¿ven? Pero no tiene restricción, así que en general suelen verse así. Acá tenemos un nódulo en el pico derecho, posterior medial derecho, ¿no? Corte bien bajo. Cuando veo en el mapa, tiene restricción. Entonces digo, bueno, zona periférica, PIRAS 4. Pero acá es muy importante nuevamente tratar de prestar atención a todos los cortes, porque cuando uno ve el coronal y el sagital acá reconstruido, en realidad es un nódulo de hiperplasia extruido. Y eso uno lo ve. Entonces es un nódulo de hiperplasia
pertenece a la zona transicional y por más que se proyecte en la periférica, lo voy a categorizar como si fuese anatómicamente le corresponde. Y es un nódulo transicional, por lo tanto, si tiene cápsula, en este caso tiene bordes netos pero sin cápsula, es atípico, es decir, PIRAS 2, y le puedo poner PIRAS 3 porque tiene restricción, pero seguro es un nódulo de hiperplasia estromal. Entonces es muy importante por eso prestar atención y reconstruir, porque a veces es difícil, a veces es difícil. Bueno, estos son cánceres que son gratificantes de diagnosticar, gratificantes, pobre paciente, ¿no? Pero bueno, porque son si no se le escapan. Vean, este es un paciente que tiene una asimetría, tiene como hipotrofia del lado izquierdo, pero fíjense, acá ¿saben cómo se llama esto de cáncer? No sé cuál sería la traducción, en inglés lo llaman Erased Charcoal Sign, como, ¿vieron cuando se dibuja con carbón, tipo acuarela, y se difumina el papel blanco como pintado con carbón? Bueno, es muy evocativo de esa palabra, yo no sé de arte, así que no sé cómo se diría en español, de esto, es como una mancha grisecita, así se ven. Es muy sutil, realmente esto, si no tuviese la difusión, donde veo una semiluna que rodea la uretra por delante, con marcada restricción, como podemos ver en la imagen de difusión, la verdad que quizás se podría pasar de alto. Pero de vuelta, uno tiene que ver que dentro del caos organizado, cuando hay algo muy uniforme, homogéneo, tiene que sospechar, ¿no? Y bueno, ahí vemos que tiene restricción, refuerzo focal precoz, postcontraste. Bueno, ahí vemos otro nódulo en la zona periférica, pequeño, redondeado, con restricción. Este es parecido al caso que les comentaba antes. Hay cánceres que histológicamente tienen atrofia. Este yo no lo sé porque no recuerdo la histología, pero fíjense, tiene asimetría. Muchas veces la atrofia, a veces en general es un hallazgo histológico que simula cáncer, porque son glándulas pequeñas, sin luces, pero a veces hay atrofia, que no es macroscópica, pero a veces hay atrofia macroscópica, y ahí uno ve una glándula pequeña. Pero de todas maneras, independientemente de eso, lo que podemos ver es que hay como un rayo de restricción. Fíjense esa imagen con restricción y bajas en el mapa de ese. Entonces, esos cánceres como subcapsulares que son difíciles de ver porque están pegados a la cápsula, ¿no? Que en este caso es un paciente que tiene atrofia de la hemiglándula izquierda. Nuevamente lo que les comentaba de esa imagen del carbón borroneado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Una imagen anterior, gris, que está comprimiendo el estroma feromuscular, ahí lo vemos de este lado, ahí está comprimido e interrumpido, hipointensa, homogénea, de bordes difusos. Me ayuda mucho la difusión porque tiene marcada restricción tanto en la imagen de difusión como en el mapa, pero no importa porque de todas maneras yo debiera categorizarlo con el T2 por ser transicional y además ya diría hasta que es un PIRAS 5 porque acá uno podría decir que este compromiso de estroma fibromuscular es el equivalente a la cápsula, a pesar de que no sea una alteración vecina. Tiene refuerzo, que no está marcado, pero mejor aún. Pero nuevamente, es una lesión transicional, es un PIRAS 5, y quien lo ha rotulado de esa manera es la secuencia de T2. Lo mismo en este caso. Ahí vemos la uretra, corte bien bajo, y nuevamente se interrumpe el caos organizado de una mancha gris que es homogénea, uniforme, que tiene restricción. Esa forma, esa concavidad la da el reborde que está contorneando el margen anterior de la uretra, la transición entre prostática y membranosa, mucha restricción, tanto evidente en el valor B como en el mapa de DC, con mucho refuerzo, típico tumor que es muy difícil de detectar, porque está encima del pico, bien anterior, por delante de la uretra, y muy probablemente comprometiendo al estroma fibromuscular, y grande, ¿no? Un tumor bastante grande. No sé si, ¿cuánto nos queda? Ya estamos. Estamos, ¿no? Pues me quedan algunos casos. Bueno, yo espero que les haya sido... Esto fue una experiencia, por decirlo, piloto, porque la primera vez que lo hacemos, la idea de Miguel, la organización de Esteban, era tratar de... mi objetivo, más que dar datos técnicos, números, estadísticas, que se lo pueden buscar ustedes, es cómo encarar una imagen, qué esperar, el tema de las dudas, bobina, 1.5T, la hemorragia, preparación, demás. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y bueno, no sé si tienen dudas, consultas, inquietudes. No sé, nos queda mucho tiempo, pero... Debido al tiempo, podemos dar lugar a una pregunta. Si alguien tiene...
Doctor Volpacchio, quiero saber cómo los urólogos podemos aprender a mirar imágenes de resonancia magnética. ¿De qué forma práctica? Bueno, yo creo que esta iniciativa es muy buena. Habría que ver si se puede. Me parece a mí, lo ideal, ¿sabes cómo es? Es algo que pensamos en un momento, pero desde el punto de vista logístico no era posible, tipo un taller con muchas computadoras. Entonces, uno acá los dirige y ustedes pasan las imágenes. Porque una cosa es que yo les muestro una imagen y otra cosa es estar uno frente a un estudio que tiene muchas imágenes en varias secuencias. Entonces, yo creo que y otra cosa es, cada vez que tiene un paciente, mirarlo. Era más fácil hace 40 años con los urogramas porque eran pocas imágenes. Pero bueno, desgraciadamente es así. Ustedes tienen un paciente, lo bajan, se toman la paciencia y repasan y de a poquito así se va a ir. La pregunta un poco es por, digamos, tenemos colegas que hacen biopsia por fusión y es muy común que digan, mira, tengo que mirar la imagen, bajarla al software y hacer la punción con ecografía. Claro, bueno, evidentemente han aprendido, digamos. Sí. Claro. Sí, pero cuando punzás no punzás el informe, punzás al paciente. Mira, mi experiencia en esto es que yo no punzo ni hago resonancia de ecografía prostática. Yo lo que hacía al principio era muy naif de mi parte. Les tomaba medidas y le hacía un dibujito propio diciendo calcularle 3 centímetros. Muy naif, ¿por qué? Porque la próstata se comprime y cambia el tamaño, ¿no? Pero mi experiencia lo que ha demostrado es que los urólogos que tienen experiencia la terminan haciendo en forma cognitiva, en forma efectiva, salvo los tumores transicionales anteriores difíciles. Pero en general lo terminan haciendo. Es muy importante de nuestra parte hacer un informe descriptivo correcto, poner fotos representativas y hacer el mapa. El mapa, incluirlo, eso es fundamental, pero no siempre se incluye, pero eso es fundamental. Y yo creo que practicar cada vez que tienes un caso, ver las imágenes y de a poquito uno va edificando la experiencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mariano, y gracias a todos por haber concurrido al curso.